Muy buenas tardes, estimados colegas, jóvenes estudiantes de la Ok. Universidad San Antonio Abad del Grupo de Defensores UNSAC y también a los amigos que nos estén acompañando de otros grupos de defensores del país. Esta es la segunda charla que estamos compartiendo en el marco del ciclo de conferencias de capacitación en temas referidos a la creación de audiovisuales para promover la protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Capacitaciones que nos da el Ministerio de Cultura. Estos días estamos trabajando el diseño de audiovisuales. Por esta razón es que se nos ocurrió invitar a Yuri para que pueda darnos de lo mucho que conoce como periodista y como locutor y como experto en redes sociales y marketing, por lo menos en esta primera oportunidad, algo que ha sido lo más representativo de Yuri, que es la voz comercial de Radio Salcantay y de muchos productos que se han forjado en Cusco a lo largo de las últimas 4 décadas. Entonces, nuestro invitado Yuri, pues, nos va a compartir esos secretos profesionales, las técnicas, el soporte teórico de cómo se puede implementar este trabajo que es muy importante, el de la locución, tanto visual de frente a una cámara o en off, cuando se hacen narraciones para ilustrar imágenes. Así que Yuricito, espero que ya estés con mejor audio. ¿Nos escuchas, Yuri? Gracias, Leilis. Es un gusto haber sido invitado a esta oportunidad para poder dialogar ese tema importante como es la locución, la comunicación. Y a Capayacha, y pues hemos hecho algunos trabajos juntos también y creemos que todos estamos para aprender porque nadie puede decir que ya lo sabe todo. Y en ese camino pues tenemos, digamos, algo de experiencia sobre algunas personas por los años que hemos laborado en lo que es la comunicación, la radio. Y en ese respecto, lo más importante, el tema puntual de hoy es pues nada menos que el uso de la voz. La voz es nuestra herramienta, la cual trabajamos todos los días, al levantarnos, al salir a la calle, al ir a trabajar, ¿no? Tenemos nosotros el uso de nuestra voz. Es nuestra principal. Y como toda herramienta, como todo artista, como un cantante, debe tener pues la voz adecuada para el trabajo que va a realizar. Desde un vendedor, un comprador, todos nuestro diario vivir. Pero en el caso de la gente que deseamos comunicar, ¿no? Que deseamos grabar un spot, requerimos, por ejemplo, producir un comercial. Ahora que estamos cambiando en esta nueva relación con este COVID, tenemos que ser explícitos y claros en todos los documentos, más que todo audiovisuales que emitamos. En ese entender, nuestra voz como herramienta principal debe ser ejercitada, debe ser preparada, debe ser educada. En el caso de los varones tenemos a veces la voz un poco más dura. En el caso de las mujeres tenemos la voz, digamos, un poco más suave, porque es, bueno, su mismo estilo, ¿no? Delicado, solo queda modular. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros tenemos un manual que hemos elaborado durante años, cuando teníamos nuestra academia de locución, y ahora por motivos de tiempo nos hemos dedicado a trabajar un poco en lo que son municipios, gestión pública, como profesionales. Hemos dejado de lado la academia, pero siempre impartimos clases particulares también a personas que deseen capacitarse así en instituciones, tanto en audio, en video. Y la parte de la voz la tomamos muy en serio, porque la voz que usamos todos, usted escucha a un locutor en la radio, tiene una imaginación de cómo es esa persona, ¿no? Por ejemplo, en la radio cuando nos escuchaban a nosotros en Salcantay, cual dicho, como dijo Leilis, tenemos ya una buena cantidad de años. Nosotros, cuando hablábamos, la gente llamaba por teléfono y lo decía, pues, cuando uno pregunta, ¿y cómo crees que soy? Y decía, bueno, debe ser gordito, debe ser moreno, debe ser así alto, ¿por qué? Por la voz, ¿no? Entonces, la voz implica una idea a nuestros oyentes. Y esa misma idea es la que damos cuando damos un mensaje sobre un comercial, sobre, si hablamos de pollos, hablamos de helados, hablamos de tortas, la gente que debe convencerse.
Entonces, para ello nosotros requerimos utilizar el tono ideal en cada expresión. Entonces, ¿qué usamos? Primeramente, tenemos que mejorar nuestra voz. ¿Y cuál es la base para poder mejorar nuestra voz? Es nada menos que la respiración. La respiración es la base fundamental para que una voz sea nítida, sea clara, sea audible. Es diferente, por ejemplo, cuando uno habla entre dientes. Hay personas que hablan entre dientes, no se dejan entender bien. Entonces, para ellos, la recomendación, ¿cuál es? Vocalizar bien, ¿no? Tener las palabras nítidas. ¿Cómo se hace? Si la palabra dice vocalizar, cuando éramos niños, cuando éramos pequeñitos, en el jardín, en la escuela, nos han enseñado las 5 vocales, A, E, I, O, U. Pero cuando nosotros vamos a trabajar en un medio de comunicación, un abogado va a exponer. Si un abogado expone mal, es porque no está dominando las técnicas vocales, no está dominando las técnicas de la pronunciación, la dicción, la entonación. Entonces, si no domina ello, no será completo, por más que sepa todo el tema, por más que tenga toda la experiencia que su profesión está cubriendo esta persona, ¿no? Cuando nosotros hablamos de vocalización, ¿cómo lo podemos practicar? Así como lo decíamos, antes dábamos seminarios, viajábamos por todo el Perú, con esto de la comunicación, la educación de la voz. Existen algunos textos en los cuales dicen, pues, ¿no?, impostación de voz. En sí no viene a ser impostación, porque la impostación es colocar una cosa encima de otra. Pero nosotros no podemos colocar una voz sobre nuestra voz, pero sí podemos educarla, moldearla para ejecutar un comercial, una grabación de acuerdo a lo que este producto necesita. Si hablamos de terror, tendremos sí media misteriosa, ¿no? Si hablamos de alegría, tendremos que alegrarnos un poco, ponle sonrisa a la voz. Si es un informativo, entonces tendremos que decir, pues, ¿no?, las noticias de hoy, darle un tono más informativo de acuerdo a lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo educamos nuestra voz? Para toda la gente joven que está en este mundo, a veces, ¿no?, dice uno, bueno, esa voz que tiene ha nacido así, bueno, es del destino, pero no es así. Todos podemos lograr una voz nítida, una voz clara, una voz que se pueda entender y que se escuche a la distancia. No, cuando damos los cursos no usamos nunca los micrófonos, lo hacemos a voz en cuello porque se tiene que demostrar que la potencia de la voz proviene de nuestro diafragma. De ahí es donde viene la fuerza. ¿Y cómo lo ensayamos?, dirán algunas personas. ¿Cómo yo practico esta voz? ¿Cómo puedo sacar una voz, poder hablar en un examen para poder contestar a un profesor? Primeramente tenemos que vencer un poco lo que es la timidez. La timidez está en todas las personas. Una persona que diga, yo no tengo temor, en mí no hay timidez, eso es falso. Todos tenemos timidez. Lo que nos hace obviar la timidez es la experiencia y la seguridad. Si yo sé qué voy a decir, yo sé qué voy a hablar, no temor. Tengo que dominar el tema. Pero si no domino el tema, lamentablemente voy a quedar mal, por mejor locutor que sea, por mejor presentador que sea. En ese camino vamos a darles algunos detalles para que puedan practicar en casa, porque eso es sencillo. Uno debe reunir en un sitio, un lugar de prácticas, ¿no?, su esquina de la casa, en su cuarto, y se debe ubicar una rutina diaria. ¿Cuál es una rutina? Usted en la noche se duerme, en la mañana se levanta, se baña, se cambia, se alista, coge las cosas y se va al trabajo. Es una rutina. Igualmente usted tiene que tener una rutina de práctica diaria. Para poder vocalizar, como dice el nombre, vocalización, tenemos que practicarla. ¿Y cómo se practica? No es tan difícil. Son algunos, digamos, recomendaciones, algunas que les damos. La vocalización
está en pronunciar, dibujar con los labios las palabras. La A, ¿cómo es? Abierta, ¿no? E, I, O, U. Eso mezclamos con las consonantes, ¿no? Al ver una A, la A en dibujo es un grafema, ¿no es cierto? Es un grafema. Y al pronunciarla, al decirle A, estamos utilizando su fonema. Entonces, al ver un grafema, nosotros tenemos que pensar en el fonema y cómo ubicamos la boca, cómo nos acomodamos para poder pronunciar y poder ejecutar bien esa palabra. Si hablamos entre dientes así cruzados, no vamos a entenderlos. Pero si yo digo, por ejemplo, hoy, buenas tardes, esta reunión donde todos vamos a aprender algo en esta tarde, porque no todos estamos en la capacidad de todos, pero sí podemos captar las enseñanzas de quienes hoy están compartiendo con nosotros. Entonces, si yo hablo entre dientes no me entienden, pero usando la vocalización sí. Ahora, dentro de la vocalización debe estar en nuestra práctica primero la respiración. 1. La respiración. 2. La vocalización. 3. La dicción. 4. Las inflexiones. 5. La interpretación, ¿no? Entonces, si desglosamos, cuando nosotros vamos a vocalizar, requerimos tomar oxígeno, tomar aire, ¿no? La aspiración. La práctica de captar mayor cantidad de aire nos va a dar la opción de tener una capacidad respiratoria un poco más amplia. En ese entender, cuando nosotros ampliemos nuestra capacidad respiratoria, vamos a ampliar nuestro volumen de voz. Por ejemplo, si uno respira, ¿cuál es la respiración correcta? Cuando respiramos, inflamos el pecho, es una respiración pectoral. Cuando respiramos, tipo pesistas, inflamos los costados, es un guión intercostal, ¿no? Ahora, nosotros requerimos tener una respiración diafragmática. ¿Hacia dónde va? Hacia la parte inferior de los pulmones, donde queda nuestro diafragma. ¿Cómo sentimos? Cuando respiramos, nosotros vamos a jalar el aire que se dirige hacia la parte inferior y tenemos que sentir que nuestro estómago, nuestro diafragma, se infla. El estómago se infla un poco, en otras palabras, para que entiendan fácil. Parece, pero es el pulmón. Eso, como práctica, lo pueden hacer en segundos. Mientras respiran, mentalmente contamos. Respiran, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Está nuestra capacidad respiratoria repleta. Lo retenemos. Otros 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y empezamos a botar el aire en chorritos, mientras también mentalmente contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A poco sube nuestra capacidad respiratoria y vamos a llegar hasta 10, ¿no? Vamos a llegar así de a pocos hasta 10, nosotros llegando a practicar la respiración diafragmática. Eso lo podemos hacer todos los días. Hay múltiples ejercicios para ir aumentando la capacidad respiratoria. Ahora, luego viene la vocalización. Ya saben, mezclar las consonantes con las vocales, ¿no? Diferentes grafemas, dándoles el sonido, su fonema necesario, que sea nítido. Una vez respirado, vocalizamos. Ahora, ¿cuál viene a ser la dicción? La dicción vendría a ser nada que la forma como decimos una palabra. Si hablamos, por ejemplo, de algo suave, ¿cómo diremos? Suave. Pensamos en suave. Si es algo duro, duro. Si es algo largo, será pues largo.
Entonces, tenemos que pensar en las palabras. Por ejemplo, si usted se encuentra con un amigo en la calle y le dice, hola, ¿cómo estás? Yo acá estoy feliz, estoy contento, muy alegre de verte. Lo estoy diciendo, pero no le estoy dando la dicción necesaria. Sienta que de verdad estoy alegre de verlo, ¿no? Si le digo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días. Oye, es una alegría verte, qué felicidad. Le estoy dando la dicción necesaria a las palabras para que mi expresión diga lo que yo estoy pensando. Entonces, cuando hablamos de algo rico, si decimos, si un comercial te dice, este pollo a la brasa está rico, delicioso, papitas crocantes, cómpralo ya. ¿La gente comprará? No lo va a comprar. No lo va a comprar. ¿Por qué? Porque no es convincente. En cambio, si decimos, este pollo está delicioso, qué ricas papitas, crocantes, qué delicia. Entonces hacemos antojar, estamos ubicando la adicción en el comercial. Entonces será pues un comercial positivo. Ustedes pueden analizar en los canales, en las radios, a ver, este locutor, ¿está haciendo bien ese comercial o no? Si es muy plano también, compre mismo su pollo a la brasa que está rico, delicioso y se acaba, entonces está corriendo como una locomotora, no tiene la dicción necesaria, ¿no? Y a eso se une las inflexiones. ¿Cuáles son las inflexiones? El subir y bajar, ¿no? Si digo, hola, sube, ¿cómo está? Sube y baja la voz, ¿no es cierto? No podemos hablar en una sola como un tren, porque sería monótono, sería aburrido. Entonces, como les decía al respecto de esto, tenemos que practicar todos los días en casa, tener nuestro rincón de prácticas, nuestra rutina diaria ahí en la pared. Es común como cuando usted hace aeróbicos o gimnasia, ¿no? Dice, 5 ruedas de tal, tanto de tanto, entonces cada uno tiene su rutina diaria. Igual tenemos nosotros para la práctica de la vocalización, la entonación, la dicción. Ahora, ¿cómo interpretamos un texto? Todo se suma. Ya estamos sumando la respiración, la vocalización, estamos la dicción, ¿no? Y vamos a interpretar un texto. Tenemos que ser artistas. Poco a poco se logra eso con la práctica. ¿Cómo interpretamos un texto? Si es un cuento, por ejemplo, que dice, había una vez en un país muy lejano una bella princesa. No lo puedo leer así plano. Yo me pongo en la cabeza del escritor que nos está contando la historia de la princesa, ¿no es cierto? Entonces dice, había una vez una bella princesa, ¿no? En un castillo elegante, rodeado de monstruos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos interpretando la idea del artista. Si hemos visto Harry Potter, por ejemplo, el artista tenía su idea y ahora lo han plasmado en película. Es igual, el artista tiene una idea, nosotros lo plasmamos en la voz. Como en la radio nos ponemos a leer un comercial, si es una fiesta tendrá que ser un comercial alegre, ¿no? Hasta el fondo musical tendrá que ser dinámico, tendrá que ser feliz, porque es una fiesta. Pero si tenemos un aviso, digamos, necrológico, de misa, la voz, ¿cómo será? Triste, ¿no? Suave, un poco melancólica. Entonces, el locutor tiene que ser actor de los textos, tiene que imbuirse del personaje que está en ese instante. Si es un espacio romántico, por ejemplo, va a leer un poema, tiene que sentir que el poema es romántico, que es suave y darle la entonación. Entonces, para todo ello, nuestra voz marca, nuestra voz hace que nos definamos como gente de radio, como locutores, porque en la calle cuando uno camina, si no hablas fuerte, no te dan bola, ¿no es cierto? En pocas palabras, o sea, pasas desapercibido. Pero si tú por la calle pasas, te hablas con un amigo, hola mi estimado, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Entonces la gente voltea a mirar, oye, ¿y esa voz quién es? ¿Por qué? Porque tu voz está practicada, ¿no? Está ensayada para poder tener un tono ideal que dar a las personas. Entonces, lo básico de la voz, de poder dominar todo este sistema, es pues el ejercicio. Como cualquier atleta, uno se va a ir a competir, tiene que ensayar todos los días, tiene que calentar el cuerpo, tiene que ensayar, tiene que sacrificarse. Entonces, con ello, nosotros, con el tiempo, poco a poco,
vamos a ir mejorando nuestra forma de hablar, mejorando nuestro sistema de elocución, cada uno de los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas que deseen, ahí vamos a dejarles el WhatsApp, podemos enviarles, tenemos unos materiales que nosotros damos a los que practican con nosotros locución y lo pueden ir practicando, más que todo en base a lo que hoy estamos hablando, que es la educación de la voz. Es diferente un animador de radio con música a un señor conductor de un noticiero, por ejemplo, a nivel nacional, ustedes deben escuchar, ¿no? El tono del informativo es otro, el musical es otro, es otro. Y también hasta el tono de la música folclórica o el tono, por decir, de la música chicha, cumbia, los locutores tienen cada uno diferentes estilos, pero ellos lo han practicado, lo han llegado a dominar y son pues famosos por ello, ¿no? Igual cuando se graban comerciales, en Lima tenemos buenas voces y hay bastantes cusqueños que trabajan en Lima en las diferentes estaciones radiales como voces comerciales y nosotros creemos que aquí hablamos bien, por ejemplo, la pronunciación varía en diferentes lugares, pero eso no quiere decir que nosotros hagamos las diferencias, ¿no? Alguien que domina el mundo de la radio, alguien que domina la locución, lo puede hacer en cualquier parte del Perú y puede ser pues famoso también a nivel nacional. Entonces, recapitulando, para los que están captando la idea de practicar desde mañana en su casa, tener su habitación, es bueno tener un sitio, su habitación, a puerta cerrada, porque como hacemos bulla, a veces la gente de la casa se burla, molesta, fastidia, ¿no? Pero en este caso vamos a tener nuestro sitio donde practicamos. Ahora, nuestra voz también tiene una resonancia. Es como una guitarra, el cuerpo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, la voz no solo sale de la boca, sino se producen vibraciones en la caja torácica, en la cavidad bucal y en la bóveda craneana. Entonces eso lo podemos comprobar. ¿Por qué? Una voz que no tiene cuerpo, ¿no?, es porque no tiene esa vibración. Es como una guitarra. Si una guitarra no tiene caja, no tiene sonido, ¿no? Sería un sonido latoso. Igualito es la voz. Si la voz, el cuerpo no tuviera esas cajas de resonancia, nuestra voz no tendría la potencia, no tendría la calidad hacia afuera. En ese entender nosotros tenemos resonancia en el cuerpo. La cavidad bucal, si conoce el paladar, hay una hendidura. Allí retumba la voz. En los pulmones, en la cavidad torácica, también nos sirve de caja de resonancia. Si nosotros hablamos o hacemos un ejercicio para la resonancia, vamos a notar que los costados, donde están las costillas, si ponemos la mano, se produce una vibración. Esa vibración es la que nos da la resonancia a la voz. Igualmente la cavidad, cuando hacemos de práctica, por ejemplo, son prácticas para poder tener la voz un poco más de más cuerpo. Y en la cabeza también, si agarramos la parte superior y hacemos vibra, ¿no? Entonces, eso también es una práctica que la pueden ustedes sumar a vuestra rutina diaria con las palabras que son vibrantes o las letras que son explosivas para darle más sonoridad, para darle mayor cuerpo a nuestra voz. Porque la voz es muy importante para todo y si la tenemos estudiada, la mejoramos, la tenemos educada, vamos a sobresalir en este mundo de la radio y si editamos comerciales o hacemos algún video, también nosotros vamos a indicarles que se garantiza tener una buena voz con la práctica, con la respiración, la vocalización, la entonación, la interpretación, la dicción. Todo se va sumando, se suma, y el producto al final sale pues un señor que pueda utilizar bien la voz, una señorita que se exprese bien ante un micrófono, tenga la calidad, la nitidez, porque eso es lo que suponemos que estamos todos buscando al, digamos, escuchar estas palabras, este mensaje, de acuerdo a la invitación. Sabemos que todos podemos hacerlo
Y por cierto, no está de más indicarles que cuando gusten cualquier consulta sobre cualquier tema de la educación de la voz, una rutina, o si requieren, por ejemplo, algunas chicas grabadas tenemos porque damos en los cursos que se hace a distancia, vamos a facilitarles. Y desde ya, pues gracias también a toda la gente que está hoy viéndonos y compartiendo con nosotros esta reunión muy especial. En especial queremos reconocer pues a Japo Yachay, así como a Leilis Gutiérrez, que hoy está con nosotros. Y no sé si algunos tienen algunas preguntas, cómo lo hacen llegar, porque el audio no sé si se ha arreglado el retorno, o también tenemos los mensajes para poder dialogar. Leilis. Yuricito, magistral tu presentación, bastante teórico en el tema. Yo no me imaginaba que había tantas técnicas detrás de una voz. A veces lo interpretamos como un regalo divino, algunos ungidos que nacen con esa voz, pero detrás de ese regalo divino está pues todo un proceso de técnicas, ensayos, como en cualquier profesión, como en cualquier oficio. Uno destaca cuando le pone pues esfuerzo, ahínco y pues educa la voz, o si ya la tiene de nacimiento, pues le da la mayor, maximiza su calidad, ¿no? Y entonces hemos aprendido bastante en esta primera exposición tuya, Yuricito, y te comprometemos a que podamos seguir trabajando más adelante otros temas que los defensores nos vayan a solicitar, o que tú tengas a bien de repente sugerirnos también. Abrimos los micrófonos, es que hay preguntas en la audiencia, por favor, con el mayor gusto. Las personas que no preguntan, seguimos teniendo los micrófonos apagados. ¿Alguna pregunta, por favor? Yuricito, al momento en nuestro chat tenemos una pregunta. Si podrías darnos un ejemplo de un tipo de entonación de voz para algo que es de común interés. ¿Cómo podemos poner una voz adecuada para seducir a la audiencia en temas de audiovisuales, culturales? ¿Cómo podría ser una voz que invite a que la gente capte el mensaje de cuidar el patrimonio? No sé, algo así está la pregunta que tenemos en el chat. Bien, por ejemplo, hablando de los tipos de voz, ¿no? Como decíamos, hay locutores que tienen la entonación, digámoslo así, los que hacen los programas folclóricos, por ejemplo, tienen voz más aguda, son más gritones, los que tienen informativos, ya un tonto más serios, ¿no? Los animadores, voz alegre, ¿no? En cambio, si nosotros queremos hacer un documental, el documental, como su nombre indica, es pues algo que lo hemos preparado, estamos explicando a la gente cómo tiene que ser. Entonces, si nosotros es una narración que tenemos que hacer, ¿no? Yo no puedo correr en un documental y decir, había una vez y llegó más suave, la voz tiene que ser un poco más pausada, ¿no? Si por ejemplo, que estamos hablando de las fiestas del Cusco, por ejemplo. Entonces, yo no puedo decir, el Inti Raymi se lleva el 24 de junio y ya sabe que el Inca sube y para acá hace su brindis con el sol y etcétera. No da, ¿no es cierto? Entonces, tengo que explicar, ¿no? De acuerdo al texto. Ahora, el texto es fundamental. Tenemos que dominar también, hacer los textos, no repetir las frases, bien hecho. Entonces, ya una vez preparado, entonces la voz va primero antes de todo. Entonces, se graba la voz, sobre eso recién se adhieren las imágenes, los efectos, todo ello. Entonces, una voz para un documental siempre es más explícita, más explicativa, diríamos así. No puede decir corriendo, ni muy lento, ni muy suave, ¿no? Si decimos, por ejemplo, cada 24 de junio, en el Perú habrá la fiesta del sol. Esta fiesta se realiza en la explanada del Sacsayhuamán, donde antes nuestros incas rendían culto y pleitesía al dios Sol. Y hoy nos enteraremos de las secuencias de esta ceremonia. Entonces, le damos un tono un poco más suave, explicativo. Ahora, podemos también explicar un poquito más, ¿no? Le podemos poner una cierta fuercita. Eso depende
también del estilo del que está narrando, porque no todos pueden tampoco narrar, ¿no? Hay voces y no van a dar nunca a ese estilo, salvo que lo tenga bastante practicada la voz, bastante educada, ¿no? Se le puede poner un poquito más de fuerza también, ¿no? Entonces, eso más que todo depende de la persona que lo va a grabar. Entonces, en ese entender, por ejemplo, un locutor, si es experto, por decirlo, animando música de folclórica o música tropical, pues, va a ser un poco difícil que pueda llevar adelante, pues, de un documental tal como lo queremos, ¿no? Pero sí puede transmitirnos él una fiesta. Estamos bailando, estamos gozando aquí con el grupo tal y la música que nos acompaña. Entonces, también está narrando, pero a su estilo, ¿no? En un estilo. Por ejemplo, usted pone cualquier canal ahí del canal de los animales, por ejemplo, todos los locutores tienen la narrativa casi similar, ¿no? El Discovery Channel, cuando empiezan a hablar, ¿no? En el África, en la sabana, y así, ¿no? Entonces la voz tiene un tonito que explica y acompaña al video, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a correr un poco, a andar un poco rápido, pero en ese entender no vamos a hacer lo mismo en una narración para audiovisuales. Inclusive hay audiovisuales que pueden ser solamente con música, sin necesidad de hablar, porque las imágenes son más que las palabras y en ese entender nosotros les recomendamos que se cuenta una voz formal, una voz digámoslo así, pastosa para la grabación del audio, para un video, para un documental que tengan en mente. Ante todo, primero, muy buenas tardes con los presentes y agradecer a Yuri a Escalante por darnos esta charla, ¿no? Sobre la importancia de la modulación de la voz, de que la opción y sirva a nosotros para trabajar y de esa manera difundir nuestro patrimonio cultural. Y agradecer también a la Cofradía Capas Yachay por estar capacitándonos en diferentes temas que nos va a servir bastante a nosotros para trabajar en el ámbito de patrimonio cultural. Muchas gracias. Perfecto, Martita, es una satisfacción enorme el poder compartir con ustedes todo tipo de iniciativas. Yuricito, mencionaste que podíamos compartir algún link o algún número para que podamos de repente acceder a algunos ejercicios o algunos PDFs que podrías a los interesados de repente pasarles. Sí, claro, al número del WhatsApp nuestro, ¿no? Pero antes acá nos han hecho una pregunta a través del chat, ¿no? Dice de parte de Eda Yandira, gracias por estar atenta. Nos preguntan cómo diferenciamos la voz nativa de la voz temerosa, ¿no? Bueno, en sí, pues, la voz temerosa tendría que ser porque, uno, no se tiene confianza, ¿no? Dos, le falta práctica y no domina el tema, ¿no? En cambio, cuando uno ya domina el tema, tranquilamente no tiene por qué tener la voz temerosa. En cambio, la voz informativa es porque, ¿qué pasa? El locutor llega y chequea sus titulares, chequea sus noticias, un repaso rápido, ingresa a la cabina y los ejecuta con naturalidad, con toda la confianza. Entonces, por ahí creemos que la voz temerosa sería por falta de tranquilidad, por falta de práctica, por falta de conocimiento. Pero la informativa, si yo practico en mi casa todos los días, vocalizo, entono, respiro, voy con toda la confianza y no tengo por qué tener una voz temerosa. Así que eso no existe, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. Perfecto, Yuricito. Sí, una vez más, Bueno, ya volviendo, sí, por favor, hermano, adelante. estábamos indicándoles, sí, para cualquier, por ejemplo, consulta, lo pueden hacer al WhatsApp nuestro, al 984-753978, al WhatsApp. Nos agregan y le vamos a remitir a los ejercicios de la plantilla de práctica diaria que tenemos con voz incluida para que lo puedan practicar y también con las respectivas canciones para cada práctica, ¿no?
Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Nos dice, ¿es correcto utilizar un tipo de voz misteriosa en un video corto motivacional para incentivar los viajes y el turismo? Yo creo que sí. Depende del tipo de video que querramos hacer. Ya tenemos que utilizar ahí el marketing, ¿no? El marketing, a quién queremos llegar. Por ejemplo, empezamos un video de promoción que promociona viajes turísticos, por decir, con algo de terror, ¿no? Brillosa. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciendo eso para llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez hicimos algún spot para Capagliacha y también fue para el tour que se hacía en el cementerio a la medianoche, ¿no? Entonces, el spot empezaba medio terrorífico, ¿no? Con gritos, ¿no? Y decíamos, a las 10 de la noche, no se olvide, tal día, tal. Entonces, no hay problema en utilizar, depende cómo le queremos dar el comercial. Porque un comercial tiene 3 partes fundamentales, ¿no? Un inicio atractivo, una carga informativa y un final, una conclusión o un cierre. Entonces nosotros llamamos la atención al público, ya veremos cómo los ingeniamos para que el público nos preste atención. Luego, ¿qué hacemos? Les damos la carga informativa que nosotros queremos darles y cerramos el comercial, ¿no? O en otras palabras también, un comercial, por ejemplo, inicia con un problema. Hay una solución y un titulado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un detergente, ¿no? El niño sale a la calle, juega fútbol, se revuelca, el polo que era blanco, está café, rojo, verde, y la mamá alegre le recibe el polo y le dice, hijito, yo lo voy a lavar, le pone el detergente. ¿Qué hemos hecho? El problema está que el polo está sucio, la solución es el detergente, y al final que ese detergente es lo máximo, ¿no? O sea, son las partes más o menos de un comercial, el cual nosotros podemos hacerlo al gusto que nosotros querramos, ¿no? Como quisiéramos captar la atención del público, depende de nuestra gracia, ¿no? Hay que tener bastantes ideas. Ahora, acá nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo sería una voz para una exposición? Tiene que ser primeramente clara, segura, porque no podemos dudar de exposición, no podemos decir, yo creo que esto sería así, no dice, señoras y señores, este puente va a comunicar a esta comunidad con la otra, ¿no es cierto? Y nosotros todos vamos a trabajar en ello. Entonces, vamos a ver, creo que va a comunicar, no sé. Entonces, para una exposición la voz tiene que ser segura. El expositor tiene que dominar el tema. Si no domina el tema, va a sentir pues que le faltan palabras, va a sentir que, bueno, en el aire, ¿no? Entonces, una voz para una exposición tiene que ser clara. De preferencia, si ya está preparada la exposición, hay que ensayarla un día antes, una hora antes, una repasadita, una rayita, paro aquí, acácito, subo la voz, aquí bajo. Entonces, eso es la dicción, la interpretación de nuestro discurso, ¿no es cierto? Entonces, la voz para una exposición tiene que ser segura, firme, concisa y, por cierto, de confianza al oyente, que dé confianza al que te escucha. ¿No? Es lo que usan, por ejemplo, los políticos, ¿no? Convencen a todos. ¿Por qué? Van seguros, van a hablar fijo, ¿no? Entonces ya tienen el tema en la cabeza. Y lo mismo dicen en cada sitio, ya se lo memorizan, ¿no? Entonces, la voz segura, fija para una exposición. Conocimiento del tema más que todo. Muchas gracias, Yuricito. Nuevamente, es una satisfacción contar siempre con tu participación en tantos proyectos que nos ha unido en la vida profesional y amical, algo que eternamente vamos a quedar reconocidos, no solo Capagliacha, sino toda la comunidad profesional de turismo, con quienes desinteresadamente has compartido tantas experiencias, con el simple interés de dar lo que se ha aprendido, lo que has experimentado, sin ningún tipo de apego o interés, excepto el de dejar lecciones a las futuras generaciones. Gracias por tu tiempo, sabemos que es valioso y que definitivamente el compromiso que nos une es para seguir trabajando, amigo, adelante. Agradecer a nuestro público que nos acompañó esta tarde.
Estamos por confirmar una tercera y última charla de este primer ciclo con el arquitecto Germán Cecenarro sobre patrimonio de las casonas del Centro Histórico del Cusco. Así que estaremos por las redes sociales comunicando la fecha y el tema que estamos comentándoles. Muy buenas tardes, gracias por participar, Yuricito, y a todo nuestro público. Así que pasen aprovechando las fechas unas felices fiestas patrias